Muy bien, ahora sí, perdón. Bien. Ahí va. Propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Y en este mundo de la propiedad intelectual hay dos grandes ramas. Una rama es la de las marcas y patentes y la otra es la del derecho de autor. Y es importante saber de que venimos del mundo de la propiedad intelectual y que se diferencia. ¿Por qué? Básicamente porque marcas y patentes, todo este mundo de las marcas y patentes tiene que ver con que cuando uno patenta algo es porque soluciona algo en particular o descubre algo que tiene una función. Por ejemplo, esta caramañola o esta cantimplora que tiene esta tranquita, la patento para que no se abra. O sea, patento una idea que tiene una función específica, que no se abra y se vuelque el agua. Esto yo lo puedo patentar. O sea que marcas y patentes tienen una función específica. Ahora, ¿qué pasa con el otro mundo, el del derecho de autor? No tiene una función específica. Creamos y esas creaciones no las hacemos con una función específica o para solucionar un problema, sino que creamos porque necesitamos crear, los creadores necesitan decir cosas o expresarse, y eso no tiene una función en sí, no soluciona un problema, y entra dentro del gran mundo del derecho de autor. Entonces, en la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos creados, de los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se presentan a la protección por derecho de autor van desde libros, música, pintura, escultura, y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Entonces, ese es el mundo del derecho de autor. Ahora, ¿qué puede protegerse por derecho de autor? En términos generales, entre las obras habitualmente protegidas por derecho de autor en todo el mundo están las siguientes: las obras literarias, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos, las composiciones musicales, las obras audiovisuales y las coreografías, las obras artísticas, como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las esculturas, los programas informáticos, las bases de datos, la arquitectura, los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos. O sea que todo esto entraría dentro del mundo del derecho de autor. Y algo importante, la protección del derecho de autor abarca solo las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. O sea, yo puedo pensar algo, puedo pensar una canción o tener una idea de hacer una canción, pero no va a estar protegida hasta que yo materialice la canción, hasta que la tenga y la tenga escrita en un blog la letra o tenga la música en una guitarra. Eso es un concepto importante. ¿Qué derechos se prevén en el marco del derecho de autor? ¿Qué derechos goza el autor de una obra? Derechos patrimoniales, derechos de reproducción, de distribución, de transformación, de comunicación pública. Y ahí entran los derechos exclusivos, los derechos de remuneración y de droit en suite, el derecho de seguimiento para los artistas visuales. Entonces, el derecho de autor abarca dos tipos de derechos. Por un lado, los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del autor, y por otro lado los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por terceros. El titular de derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizar que se reproduzca su obra, que se interprete o se ejecute públicamente, que se grabe en un disco o un DVD, que se difunda por cable o por satélite, que se traduzca a otros idiomas o que se adapte, como es el caso de un guión. Y en la práctica, ¿cómo se ejecutan estos derechos de autor y los derechos conexos? Es muy difícil para un autor poder gestionar de forma independiente o solo estos derechos en la práctica. Y es por eso que los autores recurren a organizaciones o entidades de gestión colectiva, como lo que es Agado en Uruguay, para poder gestionar estos derechos. ¿Por qué? Porque se hace muy difícil poder gestionar si tengo una canción sonando en una radio en Artigas y tengo una canción que está sonando en YouTube, pero a su vez tengo otro tema que suena en un canal de cable en Rocha y en Montevideo. Se me hace imposible
poder gestionar todo esto, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Entonces, las entidades de gestión colectiva son las oficinas o las oficinas que nosotros centralizamos con esas entidades para que nos administren, nos representen y gestionen nuestros derechos patrimoniales. Un concepto básico también interesante, que es la diferencia entre el derecho de autor y el concepto de copyright. El concepto de copyright es tan utilizado internacionalmente, proviene del derecho anglosajón, en concreto después de los estatutos de la reina Ana en el siglo XVIII. Y en términos generales, la legislación continental, que es la nuestra, se habla continental porque viene del derecho romano, europeo, y es la que está en América Latina, habla de derecho de autor, mientras que el derecho anglosajón, el inglés, el estadounidense, utiliza el término de copyright. Y la diferencia más importante es que este sistema admite como autor al titular que haya encargado o realizado la obra. Y por lo tanto, una persona jurídica puede llegar a ese estatus, a diferencia del sistema francés o continental, que solo puede ser una persona. Los derechos de autor pueden ser morales o patrimoniales, mientras que el copyright se centra exclusivamente en el aspecto patrimonial, y ese puede ser, bueno, de ahí radican una serie de situaciones diferentes a las que tenemos acá. Entonces, como hablamos recién, el derecho de autor, nuestra legislación, tiene dos grandes ramas: los derechos morales, derecho de paternidad, de integridad, de divulgación, que protegen la autoría de la obra, son derechos que no se pueden ceder, vender o transferir, son perpetuos en el caso de la legislación española e independientes de la licencia de la obra. Incluso siendo de dominio público, los derechos morales deben ser reconocidos. Y por otro lado, los derechos patrimoniales, que son similares a los únicos derechos que hay en el copyright, que son los derechos de reproducción, de distribución, comunicación pública y transformación. Acá vemos un gráfico de cómo entonces en el mundo del derecho de autor tenemos los derechos morales, que no se pueden ceder, que no prescriben, la autoría, la divulgación, la integridad de una obra, la posibilidad de retirar del mercado, de que no te modifiquen una obra, y los derechos patrimoniales, que sí se pueden ceder y sí prescriben, y bueno, son los derechos que se administran, es donde están los términos económicos: la reproducción, la distribución, la comunicación y la transformación. Y el copyright, que solo tiene derechos patrimoniales, y además que una persona jurídica puede utilizar estos derechos. Y están los derechos de reproducción, distribución, comunicación y transformación. Bueno, vamos a dejar de compartir. Entonces, en esta catarata de conceptos, voy a parar de compartir ahora. Un segundito, por favor. Bueno, ahora no puedo salir. Un segundito. Bien, ahora sí. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna duda con respecto a esto que estuvimos hablando, estos conceptos básicos? Acá estamos. Si quieren, abrimos un poco, pasamos, si quieren, a ver. Juancho Rodríguez levantó la mano. Así. Te activo el audio. Ahí estás. Juancho, bien. Bien. ¿Cómo estás, Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es con respecto a lo que dijiste de las canciones, del tema de los derechos en cuanto se reproducen en los medios de comunicación, como lo son la radio y la televisión, que dan, en el caso de nosotros que somos socios de ADU, son ustedes los que se encargan de cobrar esos derechos, por ejemplo, o hay que rellenar alguna planilla cada vez que vemos que nuestra canción salió en la tele o en la radio. Bien, es una pregunta muy puntual ya sobre aspectos de gestión colectiva, Juancho, y lo que yo te pido capaz es
Agadu administra la gestión de los derechos de autor, y cómo se administra, si querés, lo podemos ver al final. Sobre los términos globales de lo que estuvimos hablando, capaz que si hay alguna duda. Con gusto, después, si querés, la vemos. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, ahí está. Ahora, si les parece bien, si hay alguna duda más respecto a los conceptos que estuvimos dando, si quieren, podemos seguir un poco más sobre aspectos vinculados a la contextualización histórica de lo que es la historia del derecho de autor y la gestión colectiva. ¿Les parece bien? Muy bien. Voy a compartir ahora otro archivo. Un segundito. Bien. Esto es visualización. Ahora sí. Muy bien. Acá estamos. Ahora sí. Recién había tenido un problemita técnico, no podía salir de compartir pantalla. Creo que ahora estamos viendo todo. Ahora sí. Bueno. Pero ahora que estoy compartiendo la pantalla, voy a ponerla así más chico. Ahora sí. Muy bien. ¿Ven ahora la otra frame? Sí. Muy bien. Bueno, historia del derecho de autor. Entonces, algunos antecedentes. Durante la antigüedad, en Grecia y en Roma, si bien aparecen antecedentes en cuanto a la protección de ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a que una obra no sea copiada, no existen normas estructuradas de importancia que valga la pena rescatar. Y, de alguna manera, no existe concepto de autor hasta el siglo XV, hasta el Renacimiento. O sea, hasta el siglo XV no se habla de autor, no se habla de artes. Más bien el arte era anónimo y servía a alguna institución, o a una institución religiosa, o a una institución política, y el arte era anónimo. En el siglo XV, con el advenimiento del Renacimiento y el foco puesto en el hombre, se empieza a hablar de la existencia de los primeros creadores. Y en todo este momento que estamos hablando, la única forma de remuneración que tenía un autor, un creador, era a través del mecenazgo. Y chao. Entonces, te encargaban una obra, Miguel Ángelo, Capilla Sixtina, tenés que hacerme un fresco, y bueno, si Miguel Ángelo por ahí quería pintar algo que no coincidía con el mensaje que quien le encargaba, que era la iglesia, no le gustaba, Miguel Ángelo no iba a pintar ese fresco, porque la persona que lo contrataba, la institución que lo contrataba, le marcaba sobre qué tenía que crear. Pero hubo otro hecho muy importante en el siglo XV, que fue un cambio importantísimo, que es el advenimiento de la imprenta. El señor Gutenberg descubre la imprenta de tipos móviles, se dice que ya se había descubierto y que, bueno, él tomó de otros lugares, que en China ya se estaba empezando a imprimir por tipos móviles, pero bueno, este advenimiento que llega a Europa en el siglo XV se considera un hito tan importante en la historia de la humanidad porque se dice que es el momento en el cual se democratiza el acceso al conocimiento. Hasta ese momento, el conocimiento, los libros, se copiaban de a uno y estaban en ciertos lugares, en monasterios o en algunas bibliotecas que eran de muy difícil acceso para la población, y acceder a ese conocimiento era casi imposible. Al momento que se empiezan a copiar libros y a replicar en la imprenta, ese conocimiento empieza a ser accesible para la población, y es tan importante que la reforma de Lutero se basa en imprimir Biblias traducidas al alemán y repartirlas entre la población. Y eso generó un sismo tan grande que la reforma y la crítica a la Iglesia Católica de ese momento y el advenimiento del protestantismo está muy basado en este hito histórico que se da en el siglo XV. Entonces, tenemos siglo XV, invención de la imprenta. Pero ¿qué pasa? En este momento aparecen los imprenteros, que tenían ciertos privilegios para poder imprimir sus libros, y ellos entendían de que tenían, obviamente, sus empleados, alguien que imprimía, alguien que encuadernaba, alguien que se encargaba de coserlos,
y encuadernarlos obviamente, y también tenía quien escribía los libros. Pero empieza a pasar algo raro. Esa persona que no cualquiera escribía los libros. Se empieza a identificar de que obviamente hay un rol central en eso que se llama libros, que es el autor. Y hasta ese momento los que tenían el privilegio o ese monopolio de explotación eran los impresores, que se lo daba la corte o el rey de turno, que le daba ese privilegio especial para que explotara a estos impresos. Y ese problema tan fuerte, que estuvo 2 siglos dando vueltas por Europa, recién pudo ser abordado y de alguna manera encaminado en 1711, gracias al aporte de John Locke, que fue el gran pensador que estuvo atrás de la primera norma de copyright o de propiedad intelectual de la historia, que es el Estatuto de la Reina Ana, que se le concede a los autores un derecho de copia, de copyright, sobre sus obras, distinto al privilegio o a ese monopolio que tenían los imprenteros. Esto fue una revolución para el conocimiento, permitió que el conocimiento se difundiera, se imprimiera, se replicara, y que el creador de esos conocimientos, el autor, cobrara un porcentaje por cada libro que se vendía. Fue una ruptura a esos monopolios, permitir la difuminación de conocimiento, y no en vano en el siglo XVIII, en Inglaterra, en Gran Bretaña, se da la revolución industrial. Había una circulación de conocimiento tan fuerte que derivó en una explosión tecnológica, industrial y de creación. Entonces, siglo XVIII, el primer, digamos que se da el primer mojón sobre la normativa de la propiedad intelectual, del derecho de autor. Poco más acá, fines del siglo XVIII, 1791, Revolución Francesa, en Francia se empieza a hablar del derecho de autor como un derecho de propiedad del autor, y solo se reconoce a la persona física, al creador como titular original, base de origen de nuestro sistema de derecho de autor, denominado continental, románico o de derecho francés. Sobre la base del droit d'auteur se construyeron los llamados derechos morales del autor, como protección a su personalidad, y reconocidos luego en todas las legislaciones de nuestro derecho continental. Entonces, fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, estamos ya en la concepción del derecho de autor como lo conocemos hoy en día. En el siglo XIX se aprueban la mayoría de las leyes europeas sobre derecho de autor, pero acá aparece otra situación. Se empiezan a reconocer los derechos de los autores, pero ¿cómo gestionan estos autores esos derechos? Porque era algo muy difícil poder gestionarlo. En pleno siglo XIX, un grupo de dramaturgos en Francia, que escribían obras de teatro, entre ellos Alejandro Dumas, Víctor Hugo, que eran muy reconocidos, sus obras de teatro se ejecutaban en muchos teatros de Francia y de Europa, notaban de que los acuerdos que tenían con los productores realmente estaban en mucha desventaja. Y fue tal el descontento que en un momento hubo una huelga de escritores, de dramaturgos, y después de esa huelga y de una especie de negociación se estableció que los dramaturgos que escribían las obras de teatro iban a cobrar un porcentaje en función de la venta de la entrada. Iban a correr la suerte de su obra. Esto llevaba a que si una obra vendía muy poco, iban a cobrar un porcentaje, un 10% de ese poco que vendían. Pero si la obra era un éxito, como era El Barbero de Sevilla en su época, iban a poder cobrar porcentualmente a esas ganancias que iban a haber. ¿Y cómo iban a cobrar eso? Bueno, a través de una oficina que iba a ir a los teatros, iba a ver la taquilla de venta de cada día, y en función de la venta de la taquilla va a cobrar un porcentaje. Y así nace la primera entidad de gestión colectiva, que es la SACD, que es de autores dramaturgos. Algunos años después, también en Francia, nace la primera entidad de gestión colectiva de derechos musicales, la SACEM, que empiezan a administrar a compositores. En 1886 aparece el Convenio de Berna, revisado por última vez en 1971, que de alguna manera es como que
le da un marco mundial, una armonización, trata de dar una armonización mundial a las diferentes normativas sobre el derecho de autor de cada país, para que se den iguales. En 1948 se reconoce el derecho de autor como un derecho humano. Y en siglo XX, en América Latina, la primera entidad de gestión colectiva de derechos musicales de América es AGADU, justamente. En 1929, un grupo de compositores se unen para generar una asociación que administre sus derechos. ¿Por qué pasaba eso en Uruguay? Unos años después, en Buenos Aires, en Argentina, se funda SADAIC, que es la de Derechos Musicales Argentinos. En Río de la Plata había un boom de creatividad vinculado obviamente a las grandes composiciones del género que estaba haciendo mecha en todo el mundo, que era el tango. Y esos compositores entendieron que tenían que administrar sus derechos y lo hicieron a través de entidades de gestión colectiva. Fue tan importante ese vínculo entre los compositores y los creadores con sus asociaciones, que cuando estaban haciendo AGADU, Gardel y Razzano hicieron un recital en el Teatro Artigas y donaron toda la recaudación para esa nueva asociación que estaban haciendo, que era la Asociación General de Autores del Uruguay. Muy bien. En 1883-86 aparece la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es una de las agencias especializadas de la ONU. Es en esta entidad donde se discuten todos los aspectos vinculados a la propiedad intelectual, dentro de los cuales está el derecho de autor. Y muy bien, y cerrando un poco, volvemos al tema de los derechos morales, a los derechos patrimoniales, y por acá estaríamos de alguna manera cerrando esta especie de historia del derecho de autor hasta principios del siglo XX. Pero ahora me meto en el siglo XX. Voy a salir de esto y vuelvo a... Acá estamos. ¿Qué pasa en el siglo XX? A principios del siglo XX aparecen revoluciones tecnológicas muy importantes. Aparecen los medios mecánicos, aparece la radio, aparece el cine, aparece el fonograma. Y la forma en la cual se gestionaban los derechos en el siglo XIX, que eran bastante lineales, o sea, un compositor componía una obra, esa obra se imprimía en partituras, y el intérprete la ejecutaba en los bares, estaba muy claro el rol. Mientras más partituras tenías, en más lugares ibas a tener tu música ejecutada por intérpretes. Pero ¿qué empieza a pasar en el siglo XX? Aparece el disco, aparece la radio, y por ejemplo, te podían llamar a vos, músico o intérprete, a grabar en un estudio, y esa música te la podían pasar en un disco, en un baile de noche, cuando antes había una banda, o te lo podían pasar en una radio. Fue tal la crisis que generó este cambio tecnológico, que la Filarmónica de Viena fue a la Organización a la Organización Internacional del Trabajo, a plantear de que estaban en una situación muy grave. Ya no los llamaban más para tocar, sino que los llamaban a un estudio por una vez a tocar una partitura, los grababan y después se pasaba esa música toda la noche. Fue tal la situación que generó que después de muchas reuniones, discusiones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se llegó a la conclusión de que los cambios tecnológicos daban nacimiento a un nuevo derecho, que es el derecho conexo, derecho que deriva del derecho primigenio, derecho de autor, y que de alguna manera existe gracias a que hay una creación, y es el derecho que se genera cuando grabás tu obra, la fijás en un soporte, y ese soporte se transmite a través de un medio mecánico. Es así que nacen los derechos de intérprete, que acá en Uruguay los administra la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, SUDEI. A su vez, se establece un derecho conexo como el derecho de los productores fonográficos y los broadcasters. Entonces, siglo XX, advenimiento de nuevos medios mecánicos, y se reconoce el nacimiento de los derechos conexos. Se sigue a lo largo del siglo XX y llegamos a fines del siglo XX a una nueva revolución tan importante y tan fuerte como la que hablamos al principio, en el siglo XV con Gutenberg, que es el advenimiento de Internet. Y se puede decir que si con Gutenberg y con la imprenta se democratizó el acceso al conocimiento, gracias a Internet se universaliza el acceso al conocimiento, y se universaliza de una forma que nunca antes se había logrado. En un celular, hoy en día, tenemos más información y más capacidad de acceso a conocimiento de lo que tenía toda la NASA y toda la memoria que utilizó la NASA cuando llevó al Apolo 13 a la Luna.
Pero Internet plantea nuevos desafíos. Como siempre que se dan cambios, se plantean desafíos. Se rompe con lo territorial, se establecen nuevas formas de acceso a la música, la comercialización clásica discográfica a través de soportes físicos entra en crisis, la crisis del CD, aparece el P2P, no hay una respuesta muy clara de la industria a cómo abordar esa transferencia de archivos, como lo se daba en Ares, o en Emule, o en todas estas plataformas que son P2P, donde se podían conectar a través de una red y poner a disposición el contenido que tenías en tu computadora para que otro lo pueda bajar. Y después vienen las plataformas digitales. Y las plataformas digitales son el nuevo lugar en el cual hoy en día se comercializa la música y se pone a disposición la música, y cómo es que funcionan estas plataformas digitales. Y bueno, y ahí es donde le damos entrada entonces a Maxi Suárez, que va a hablar un poquitito de este nuevo lugar que son las plataformas digitales. Entonces, Maxi, te doy entrada, te habilito el audio y ahí estás. Buenas noches a todos, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Se escucha Quiero perfecto. creer que sí. Dale, genial. Te voy a pedir, Dieguito, si me podés habilitar para compartir pantalla, que tengo algunos... ¿Cómo no? Algunos, un segundito. Dale, cuando puedas. Sí, exactamente como decía Diego, estaba viendo un poco las caras de todos. Creo que todos, o por la gran mayoría, hemos nacido en el siglo pasado, por lo tanto tenemos la suerte de ser la generación bisagra, esa generación analógico-digital, ¿no? Que crecimos en el mundo totalmente analógico, en el que tenías que llamar por teléfono de línea a una persona para ver si estaba en su casa. Y después nos fuimos adaptando, fuimos creciendo, fuimos evolucionando junto con la tecnología. En mi caso particular, arranqué el año 1994 a trabajar con computadoras, y eso implicó que a medida que la tecnología se iba desarrollando, también íbamos creciendo nosotros. Entonces está bueno que tengamos, somos de alguna manera, no como quizá nuestros hijos, que son nativos digitales, que ya automáticamente, instintivamente van a una pantalla y tocan, por más que sea la pantalla del televisor. Nosotros tuvimos una transformación, y eso está bueno para tener una perspectiva también, ¿no? Haciendo un poco también énfasis en lo que decía Diego de la historia, que es fundamental para saber dónde estamos parados. Los que arrancamos tocando en bolichitos y tratando de hacer público de apuchitos y de apuchitos, nos dimos cuenta que a partir de estos últimos años, y no tanto, hubo un cambio radical de paradigma, en el sentido de que se empezó a generar público sin que algunas bandas ni siquiera salieran a tocar. O sea, ya de por sí hubo un cambio radical en la forma de hacer las cosas. Ya no hablábamos de una discografía completa, sino ya hablábamos de 2 o 3 singles que generaban un impacto masivo. Eso implicaba desde el usuario, desde el público de a pie, digamos, o el que empatiza con la tecnología, que había pasado algo. O sea, había pasado algo radical. El mundo había cambiado, y las reglas en las que nosotros como autores, como artistas, nos íbamos a tener que adaptar de otra manera a poder llegar a dónde queríamos ir con nuestra música, ¿no? Empezaron a aparecer, la tecnología se empezó a desarrollar, gracias Diego, sí. Sigo viendo, paréntesis, lo que estás compartiendo, pero no sé si puedo compartir pantalla yo. Sí, puedo compartir pantalla, pero yo personalmente estoy viendo todavía lo que está titulares de derecho de autor. Pero eso lo echamos ahora, no hay problema. ¿Qué pasa con la historia un poco, no? Empezábamos a grabar, teníamos nuestro disquito ya, avancemos a la etapa del CD, teníamos nuestro demo, lo exportábamos a MP3 y chau, lo subíamos de una para que tuviéramos un lugar en la internet. Ya ni siquiera era la difusión, era estar en internet. Los años 90 fueron eso, estar ahí. Y eso implicaba que había plataformas que fueron un poco pioneras, como MySpace. Algunos se van a acordar de tener tu primer lugarcito en el mundo digital
con tu cara y con algunos temas, algunos tracks que podías subir. Eso era como ya haber llegado, entre comillas, ¿no?, al mundo digital. Claro, éramos los últimos que llegábamos, en una escala planetaria, que todavía la dimensión no estaba clara, ¿no? Ahí está perfecto, Diego, gracias. La dimensión no estaba clara, nosotros estábamos en nuestra casa y seguíamos con la mentalidad de barrio, pensando que teníamos que seguir llevando nuestro CD a boliche por boliche a ver qué pasaba. Pero la música ya estaba en Internet, pero Internet todavía no pasaba mucha cosa, ¿no? Después llegó Bandcamp o SoundCloud o el gran YouTube a partir de 1995, 95 o 2005. Empezó a generar eso fue anterior, o a generar una necesidad, 2005, exactamente, YouTube 2005. Una necesidad de verse, ¿no? Pero también estábamos haciendo algo, estábamos generando contenidos y se los estábamos ofreciendo de alguna manera totalmente gratis. De hecho, hay plataformas como la propia YouTube que se hicieron lo que son gracias a los billones de videos y de contenidos que se le generaron gratuitamente, ¿no? Entonces, lo que es importante saber es que fue un proceso largo en el que obviamente, como todo echa la ley, echa la trampa, se empezó a haber décadas de piratería extrema, porque todo lo que era digital, y sigue siendo, es replicable, ¿no? Entonces lo importante era que cómo se puede hacer para poder proteger la obra, cómo podemos hacer para unificar criterios a nivel internacional, después de un gran lobby. Bueno, se llegó y aparte el desarrollo tecnológico que te permitía poder tener en tu celular, ya no descargarte y salir a correr con el famoso MP3 y hacer la descarga por el cablecito y todo eso, que era una tranza tremenda. Hoy creo que nadie, prácticamente, no que sea un fanático de un tema, lo tiene guardado en MP3 o en FLAC o cualquier formato en pendrive o en su celular. Me parece que directamente accedemos a una cuota razonable, como puede ser Spotify o cualquier otra tienda de cualquier otra tienda de plataformas en cuanto a lo que sea tanto video como audiolibros o incluso también libros de texto. O sea, hoy en día, y también haber avanzado o haber entrado en el mundo digital, también a través de las tarjetas de crédito internacionales, que antes, por más que tuvieras muchísimas ganas de comprarte un programa o de comprarte una película en iTunes, que hasta ahora ni siquiera somos todavía mercado para Apple en ese sentido, no podíamos hacerlo, porque o la tarjeta internacional la tenía de tu madre y estaba prohibido usarla, o directamente no la teníamos y no teníamos acceso a pagar en dólares y con una cabeza totalmente localista, ¿no? La expansión de la tecnología hizo que nosotros también cambiáramos la mentalidad. El acceso como decía Diego, a la universalización del contenido, de la cultura, ¿no? Se llegó a generar una locura de piratería en una época. Pero lo que es más importante es que se llegó en un mundo que parecía un océano incontrolable, el mundo digital a escala global, se llegó a normalizar, se llegó a universalizar ciertos criterios, y hoy en día la propia tecnología hace que uno no pierda el control de su obra. Uno la subía a YouTube y no sabías qué pasaba. Estábamos contentos con los clics, por supuesto, con las visualizaciones, pero no teníamos muy claro cómo se monetizaba eso, si había una monetización realmente, si podíamos llegar a levantar algún mango literal de eso que estábamos haciendo. No te lo planteabas, lo importante era la difusión. A medida que también el mercado empezó a evolucionar, los grupos uruguayos empezaron a tener una internacionalización, o sea, se empezaron a conocer en el mundo, no podés ir a todos lados presencialmente. Entonces, la tecnología y principalmente las plataformas digitales permitieron estar en los lugares y con herramientas importantísimas, como por ejemplo los analytics, que te permiten hasta incluso saber cuáles son los temas que más se escuchan en determinado país, en determinada ciudad, y poder hasta incluso variar y retocar o armar un repertorio en base
a las visualizaciones o escuchas que puede llegar a tener determinada cantidad de canciones. Eso es importantísimo a la hora de armar un contenido. Tenemos a la mano, hoy en día, herramientas de marketing, que antes era impensable. Hasta para un músico podía llegar a ser un insulto. ¿Cómo vas a estar comercializando tu música o marketingizando tu música si yo soy un artista? Bueno, eso ha terminado un poco ese concepto se ha terminado bastante, porque hemos entrado en el mundo de la música independiente también de alguna manera, ¿no? Y ahí cierro un poco ese breve vuelo de pájaro a través de lo que pasaba antes y concentrémonos qué es lo que está pasando ahora. Hoy en día tenemos las plataformas digitales. Las plataformas digitales son cualquier mecanismo, cualquier sitio, cualquier URL, cualquier empresa, porque son empresas, que cargan nuestro contenido audiovisual, audiolibro, lo que sea, y lo tenemos al alcance de los usuarios, lo tenemos al alcance para poder usufructuar de pagando una cuota, pagando una descarga, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que dar siempre algo a cambio. Eso es maravilloso en el sentido de que uno ya empieza a monetizar, empieza a generar plata a través de las plataformas. Pero para eso tenemos que tener nuestra obra protegida. Primero tener la creatividad. La creatividad es, bueno, yo tengo la canción, tengo un libro, vamos a concentrarnos principalmente en esos formatos. ¿Qué hago con la canción? Bueno, perfecto, la tengo pronta, tengo el máster, está todo divino. ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Podemos subirla a las plataformas digitales, a las tiendas digitales de música. Son muchísimas. Tenemos, Agadu tiene un convenio principalmente con una agregadora digital, que ahora vamos a ver qué es eso, en la que hay más de 100 tiendas digitales, de una diversidad tremenda. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de Spotify porque es la que más se genera, porque es una de las principales a nivel mundial, por supuesto, y Apple Music, pero también en otras áreas como Asia, India, o sea, Rusia, hay otras plataformas que están arrasando y que nosotros por ahí a veces estamos a través de los paquetes y de subida y no nos enteramos. Y puede ser que nos estés escuchando en Sri Lanka y la gente no tiene idea, a no ser que vos vayas a saber de qué se trata. Pero para que eso pase tenemos que tener un vínculo directo con la obra. Cuando tenemos la canción, lo primero que hacemos es nos preocupamos por tenerla registrada, que nadie nos la robe. Esa es un poco la cabeza que tenemos, ¿no? Es, bueno, ¿cómo hago? Tengo la letra, hice la música, registro la línea melódica y el texto, en este caso, en nuestro país, en Agadu, y a esa canción se le asigna un código. Ese código se llama el código ISWC, es un código de registro. Esa canción tiene un número en la propiedad intelectual, que es el ISWC. Es un chorrete. Si nosotros, los socios que tengan y usen el usuario, valga la redundancia, de Agadu, el sitio de la página de Agadu, para concentrar el balance y ver un poco eso, pueden ver en la parte de repertorio todas las canciones que ustedes hayan registrado, aparece a la derecha abajo el código ISWC. O sea que es como la matrícula de esa canción. Eso dice que tal persona o tales personas hicieron esta canción y está registrada en una entidad de derecho de autor, en este caso como Agadu. Muy bien, está registrada, está protegida. Muy bien. ¿Qué hacemos? No tenemos ni idea. La subimos a YouTube, de una. Muchas veces desvinculándonos de la obra, porque tenemos que utilizar otro tipo cuando somos, en este caso, si nosotros no tenemos un productor fonográfico, en el caso de que nosotros no hayamos arreglado con un sello discográfico, nosotros somos la mayoría músicos independientes que vamos a subir nuestra música de forma independiente.
Para eso, y es importantísimo, los códigos ISRC. Muchos de ustedes ya estarán repodridos, o hemos hablado, o hemos chequeado varias veces sobre ese maldito código que aparece por ahí, 2x3, que todo el mundo se olvida de ponerlo. El código ISRC es el código de productor fonográfico, en este caso productor independiente. Cuando uno tiene un acuerdo, un contrato con un sello discográfico, Ayui, Bizarro, Motivo Music Group, cualquiera, los productores fonográficos, los que van a editar ese disco, es el sello discográfico. Por lo tanto, los códigos ISRC que le asignen a cada una de las canciones van a ser del sello. Por lo tanto, ellos, o sea, la empresa va a cobrar como productor fonográfico. Lo que se genere a través de las plataformas digitales lo va a cobrar por derechos que tienen que ver con la producción fonográfica, el sello discográfico. Y lo que tiene que ver con derechos de autor, más allá del contrato editorial que se tenga con cada sello, con porcentajes X, lo que tiene que ver con derechos de autor, por supuesto, lo van a cobrar a los autores. Entonces, lo que es importantísimo es, si nosotros somos los productores independientes, si no tenemos ningún sello discográfico atrás, vamos a tener que ser nuestros propios productores fonográficos, o sea, nosotros vamos a ser los que vamos a editar independientemente nuestro disco. Por lo tanto, le vamos a tener que solicitar a la Cámara Uruguaya del Disco, que es la que gestiona los códigos ISRC, que nos asignen nuestros códigos personales, tanto para audio como para video. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una obra, un video, por más allá que sea una música, que tenga una música registrada, ya es una obra aparte, se insertan los códigos ISRC en la metadata también, a partir de unos programas que se utilizan para eso. Y cuando es una obra nueva, digamos, como es una versión, también está considerada una nueva versión, por lo tanto necesita tener sus propios códigos ISRC, con ciertas autorizaciones que vamos a ver de alguna manera, que no podemos estar usando materiales de otros, como decía Diego aclarando en la parte de los derechos, sin violar los derechos morales y obviamente menos los patrimoniales, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos los productores fonográficos, lo más importante es solicitarle a la Cámara Uruguaya del Disco los propios códigos ISRC para poder asignarlos a cada uno de los temas. Los códigos ISRC, en el caso, voy a poner el ejemplo de Diego, si él solicitara como productor independiente, le estarían dando D26 para audio. Entonces, ¿cómo se arma un código ISRC? UI es el país en el que estamos, o por lo menos en el país en donde se va a producir, de donde sale eso, donde está registrado el código ISRC. El código que identifica a la persona, en este caso D26 o 27, o lo que sea, lo que le pongan, el año en el que nos encontramos, 21, y después 4 ceros y 1, que implica, bueno, este es el primer tema. Si yo tengo un disco de 10 temas, voy a poner UI, E27, 21, porque estamos en el año 21, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, y así hasta el 10. Cuando nosotros llegamos a fin de año, ojalá con una producción tremenda, bueno, reseteamos ese contador, cambiamos año 22 y seguimos 001 y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos asignándolos a cada plataforma que estamos utilizando, cuando subimos cada uno de los temas, le ponemos a cada uno su código correspondiente al lado. ¿Y eso qué es? Eso es un piolín, eso es una unión directa con el productor también. O sea que cada vez que eso está rolando por el mundo, se generan por el lado de derecho de autor y por el lado de productor fonográfico. ¿Tá? Una cosa que siempre nos están consultando es los códigos UPC, por ejemplo. Los códigos UPC, cuando vos cuando estás subiendo las plataformas digitales, en este caso nosotros tenemos convenio con CD Baby, a través de una agregadora, porque por ahora no se puede subir directamente a las plataformas digitales, sería muy engorroso ir una por una. Por eso existen los agregadores, que son también de alguna manera administradores, que son los que envían el
lo recaudado a través de lo fonográfico. Nosotros recomendamos en Uruguay una cuenta PayPal, primero porque es lo más, si bien tiene un pequeño costo de $2 por transacción, es lo más seguro y va directo hay respaldos, hay oficinas, o sea, no se hacen transferencias a través de cuentas bancarias, bueno, y hay unos vales misteriosos a veces que acá todavía no están habilitados. Entonces lo importante es que nosotros tengamos claro a la hora de largar nuestro material, cómo lo vamos a proteger y cómo lo vamos a utilizar dentro de las plataformas. Los códigos UPC son los famosos códigos de barra que cualquier producto que se comercializa, sea un bien tangible o intangible, lo tenemos asignado. Cualquier producto que esté a la venta, que sea comercializable, tiene que tener un código UPC, es un código de barras. Por más que lo descarguemos, es el control que se tiene de los pagos y es el control de la comercialización de cualquiera de los temas, ya sea un tema en particular o sea un álbum en particular. Nosotros subimos, las agregadoras lo que hacen también es poder, a través de sus interfaces de las plataformas, poder subir toda la información que tenemos a la hora de levantar o colocar los temas en las tiendas digitales. Se encargan de la publicación también, el envío, el contralor de que todo esté bien dentro de lo que hayamos hecho, que a veces yo he ayudado a unos cuantos que veo las caras por aquí a subir, Diego Rosberg, hemos tenido grandes charlas y atomizaciones, Fernando Torrado, yo sé, un montón de amigos que hemos podido subir materiales, y ellos, los que han tenido la experiencia, pueden dar fe que a veces se complica un poco y no se entiende mucho de qué va la cosa con tanta palabrita y tanto código y tanta cuestión. Entonces, me parece que lo importante es que a través que nos amiguemos con los interfaces, con la plataforma, en este caso CD Baby. Nosotros tenemos un convenio con ellos para socios, porque más allá de ser una muy buena plataforma, tenemos la certeza de que hay un post-seguimiento, digamos, hay un servicio postventa, digamos, de alguna manera, ¿no? Tanto Martín Livicic como todo el equipo de las oficinas Maxi, en Argentina. Sí. Perdón que te diga, perdón este tema. ¿Por qué elegimos CD Baby? CD Baby primero es la primer distribuidora de música independiente. Empezó Exacto. distribuyendo discos físicos, CDs, y ahora obviamente ya lo físico es anecdótico, pero está la posibilidad de distribuir merchandising y discos físicos, pero además ofrece una realidad... Y vinilos también. Y vinilos también. Ofrece una realidad del 88% y es una plataforma que cumple con los protocolos de Fair Trade Music, o sea que es justo para los autores. Algo importante, nunca acepten un ISRC generado por un agregador. ¿Por qué? Porque esos ISRC que se generan no están geolocalizados y en muchas plataformas no van a saber a dónde localizarlos, o sea, plata que va a quedar dando vueltas en internet sin saber a dónde tienen que ir. ¿Por qué nosotros somos tan estrictos con esto de los registros y los códigos? Porque que la música nuestra esté sonando por todos lados, buenísimo. Pero si no le cargamos bien la información, las plataformas no van a saber a quién liquidarle las pequeñas gotitas de dinero que se van generando. Si hacemos bien todo ese tema de registros, en todos los lados en los que suene van a saber llegar, es como pequeñas gotitas que van a llegar a la bolsa que tienen que llegar y vamos a empezar a recolectar derechos. Ustedes como productores fonográficos independientes lo van a cobrar directo a través de PayPal, como decía Maxi, pero el derecho de autor lo van a cobrar a través de Agado. No. Exacto. Muy buena acotación. Exacto, por eso nosotros ponemos el UI adelante. Eso va derecho a Uruguay y de ahí va derecho a ustedes. Entonces no hay vuelta. No hay vueltas. Eso ya se sabe perfectamente quién es y no hay errores. Convengamos que como esto es un vasto océano digital, hay empresas que se dedican justamente a recolectar cosas que no estén impresas. O sea, piratas que se dedican a recolectar, me pasó a mí personalmente,
después no sabés quién es esta entidad o esta cuestión que te puso el productor, o aparece como el ISRC de una persona fantasma. Entonces, bueno, está bueno que de entrada las cosas estén claras. Uno no sabe lo que puede pasar. Ojalá todos tengamos un éxito mega viral. Somos los últimos que llegamos a Spotify a escala planetaria. Por supuesto que es importantísimo en base a qué hacemos después con eso, ¿no? Es el último puntito que yo quiero tratar. Pero lo que sí es importante es que si eso despega, como uno nunca puede saber qué puede pasar con esos perdigonazos digitales, lo que sí es importante es que esté todo bien claro del principio. Entonces, por eso me quiero detener en lo que aparece como las agregadoras, que nos dan una gran mano a la hora de administrar y de corregir y de poder controlar nuestra obra. Y también un tema que aparece muchísimo es el tema de los covers, ¿no? Es un tema aparte que le vamos a dar 2 minutos, 3 minutos, porque es uno de los... paradójicamente, nosotros creo que lo contábamos en una charla anterior, corríamos los bolichitos para tratar de tocar la música de uno y te decían, no, mijo, acá tocar covers, temas que se conozcan, porque nadie quería escuchar tus temas. Ahora que tenemos la posibilidad de tocar nuestros temas e imponerlos a nivel, hay un consumo de música nueva, hay una necesidad de contenidos todo el tiempo. No estoy desmereciendo las versiones, por supuesto, hay muchos intérpretes que han enaltecido o han generado una obra quizás hasta superior artísticamente que los propios compositores y autores, pero a la hora de lo que tiene que ver con plataformas y subir todas las plataformas, o sea, subir a plataformas los covers, nosotros no podemos utilizar una obra a nuestro piacere, digamos, ¿no? Es un poco lo que decía Diego con respecto a los derechos morales y derechos patrimoniales. Por supuesto que se van a respetar siempre, porque se sabe que sería muy ridículo y estaría rayando en la ilegalidad, literalmente, si yo me apropio o digo que una obra de Let It Be es mía, quedo como un auténtico estúpido. Entonces, bueno, me parece que lo importante es saber que, por supuesto, que los derechos patrimoniales van a ir para los que tienen que realmente ir, pero es necesario, también con el tema de los derechos morales, si alguna persona está de acuerdo o no está de acuerdo con el uso de esa obra. Culturalmente, nosotros hemos hecho versiones toda la vida de canciones y absolutamente nadie ha venido a decir nada, pero eso no significa que esté bien, en realidad, ¿no? Sobre todo cuando nosotros después vamos a comercializar esa obra, o sea, nosotros vamos a sacar un disco de versiones de fulanito de tal, y bueno, no sé si ese fulanito de tal quiere que yo haga esas versiones, y en todo caso, si él no está físicamente ahí, hay un legado, hay una familia atrás, o hay una empresa, entonces lo que es importantísimo es tener las licencias. Las licencias, eso, si yo voy a hacer un cover, tengo que comprar la licencia, tengo que comprar las licencias que me habiliten, o directamente, yo sé, si uno conoce a la gran Estela Mañone, que anda por acá, y yo le voy a hacer una canción, bueno, le llamo por teléfono y digo, Estela, ¿vos me habilitás? ¿Te animás a hacerme un correíto por cualquier cosa? ¿Me mandás un correo para ver si puedo hacer un tema tuyo? Sí, no, espero que no haya problema, y supuestamente me va a decir que sí. Ahora, el tema es qué pasa cuando uno no tiene un acceso a la persona, o directamente es un cover internacional y está protegido por grandes empresas con grandes abogados fuertes y altos, que, bueno, quizá no pase absolutamente nada porque somos un mosquito en un mamut, pero uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces lo mejor, o sea, para que no rebote también a la hora de la carga, es tener una licencia. CD Baby, la plataforma, la agregadora en la que nosotros tenemos el convenio, hasta hace no mucho tenía la posibilidad de poder
comprar una licencia, hay paquetes de licencias también donde se pueden comprar, pero ahora G-Baby está trabajando con una empresa muy, muy, muy recomendable que se llama Easy Song Licensing, que es, te generan licencias mecánicas para el uso de canciones, para que esté todo habilitado, para que no haya problemas, para estar cubierto. Claro, tiene un costo, por supuesto, anda alrededor de unos 15, 20 dólares, más las regalías que se generen, ¿no? Pero si nosotros no estamos tomando en serio nuestro proyecto y invertimos una torta de guita en que suene lo mejor posible con los mejores músicos y en el mejor estudio, mandando masterizado no sé dónde, bueno, tenemos que saber que después la cosa sigue, que no se queda en el máster, que después está el tema de cómo hacemos para poder posicionar ese disco, porque hay muchísimas grandes obras que terminan en el cajón. Entonces, me parece que es importantísimo que después nosotros sepamos y podamos mantener la velocidad crucero que te permita después generar determinados ganancias que puedan seguir retroalimentando el proyecto que estamos encarando, ¿no? Otra cosa que es importantísima a la hora de trabajar con las agregadoras es el tema de de generar las sincronizaciones, o sea, te genera... nosotros podemos habilitar la monetización a través de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Facebook, te habilita te protege sobre las sincronizaciones con respecto a si mañana la Red Globo le encantó esa canción y la mete en la nueva telenovela para el verano, y ahí, bueno, ahí empieza aquel cuentagotas que decía Diego, cambia, y empiezan se abre el chorro. Entonces hay que tener cuidado, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Ojalá a todos nos vaya bien con las canciones, pero lo importante es que si nos va bien, es tener todo protegido, o sea, que esté habilitada las sincronizaciones con respecto a YouTube, habilitado el ID Content, que es el contenido de toda la información sobre derechos de autor, y eso ustedes se pueden meter directamente para no hacerlo muy engorroso en las plataformas de YouTube con respecto a cómo se detectan, ¿no? A través de la metadata, cómo podés detectar que esa canción que está sonando en no sé dónde, se sepa que sos vos el autor y que también sos el editor, productor fonográfico de ese tema, y que sea correspondiente en los pagos, como decía Diego, ¿no? Después la vinculación a través por ejemplo, del ID de artista, el identificador de artista, que tiene, por ejemplo, Spotify, tiene Spotify for Artists y Apple Music for Artists, donde vos podés controlar ya desde la plataforma en particular tu biografía, controlar a ver cómo está funcionando, cómo vienen las escuchas, o sea, todo ese bagaje de analytics o un análisis del mercado, de cómo está funcionando tu canción o tu disco, es importantísimo. El seguimiento que se puede tener a través del ID Content y el ID de artista también a través de las plataformas estas. Veo que hay muchas preguntas, vamos a habilitar después un ratito para unas cuantas que seguramente haya. Y después, bueno, ¿qué pasa con Sí, perdón, sí, voy a pedir un dime. poco porque hay muchísimas preguntas, yo estuve contestando algunas. Genial. Chat, Yo veo que hay 18 chats, pero no los estoy viendo desde acá. Yo fui respondiendo algunas, perdón. Una cosa que quería decir respecto al tema de los covers, y es muy importante porque no tenemos noción. Una cosa es tocar un cover en vivo, que obviamente eso está habilitado porque es un acto de comunicación, y el acto de comunicación entra dentro del derecho de remuneración. Ahora, grabar un tema es un derecho exclusivo, es un acto de fijación, como habíamos dicho. Entonces, no me quería meter en eso, pero usted es la persona indicada. El autor original puede decir de que no quiere que tal artista grabe su tema. O sea, si a mí me pide un partido político grabar una canción mía para un disco que va a tener fines políticos, yo puedo, no quiero. No quiero que mis canciones se vinculen con eso. Por eso es que hay que pedir las autorizaciones para grabar un tema, porque es un acto que vincula un derecho exclusivo, que te lo va a dar
el creador original de la canción. Eso es lo que se llama la licencia, que la pedís a través de Agaus, una licencia digital. ¿Ah? Y eso es un tema importante para saber, porque claro, vos grabás el tema y lo subís y te lo pueden bajar. Más allá de que el autor te haya dicho, por ahí decían, nosotros le pedimos a Rada una canción para grabar y nos dio el ok. Está bien, pero la autorización formalmente la da la asociación en la cual registró Rada el tema, o la editorial en el exterior. Voy a mirar acá unas preguntitas y empiezo a responder así a algo. ¿Te parece bien, Maxi? ¿Vos tenías para decir algo? Perfecto. No, quería redondear con el tema de las playlists, que bueno, que es ahí donde empieza la verdad, ¿no? O sea, una cosa es llegar brevemente nomás, así ya damos paso a las preguntas y las respuestas. ¿Cómo hacer para posicionarte en una playlist? Bueno, primero, tener la suerte de que los curadores, particularmente en Spotify, digan, qué bueno que está esto, entra en las novedades de Latinoamérica del viernes. Está. Que es como ganarse el 5 de oro, digamos, ¿no? A no ser, para un artista nuevo es prácticamente imposible, a no ser que venga un milagro maravilloso. Generalmente lo que están haciendo es replicar algunas cosas y también, bueno, responder a ciertos intereses y bueno, en fin. Otra cosa es, bueno, generar una lista propia, generar una playlist propia, que a veces queda un poco egocentrista, armarte una playlist con tus propias canciones, pero bueno, te la haces y la empezás a mover por todos lados. Empezás a generar una playlist más allá de linkear tu disco, escuchame en Spotify, en las principales redes digitales, pero también generar una playlist. Hay playlists comunitarias, por ejemplo. No sé, somos todos una banda de metal, bueno, nos juntamos todas y hacemos las playlists de banda de metal y nos damos las manos entre nosotros y nos vamos dando manija y nos vamos potenciando entre nosotros, y ahí los analytics los algoritmos empiezan a decir, bueno, acá está pasando algo, empezás a levantar. Otra cosa que está empezando a implantar Spotify y algunas plataformas también es las Spotify de marcas, son listas de playlists de marcas. Por ejemplo, si mañana nosotros hacemos música surf y tenemos una banda y tenemos nuestro público que consume eso, y no sé, nos interesa linkearnos con una empresa de tablas no sé, Miami, que tiene su banda, su propia no sé, lista de playlist en Spotify. Dijimos, mira, nosotros hacemos música surf, te ponemos una foto con una tabla y te animás a meternos ahí adentro en la playlist de ustedes. Hay listas de todo, de Coca-Cola, de todos lados. Playlists de todo eso. Eso es importante para saber que, bueno, que vos te estás posicionando directamente, obviamente, por supuesto, en sellos discográficos tienen sus propias playlists, o meterse o en comunidades y todo lo demás. Pero bueno, obviamente eso también es un trabajo de publicidad, de publicitarse. Llegamos al local, decíamos la otra vez. Está, perfecto, estamos en el local, pero estamos en el depósito del local. Tenemos que estar en la vidriera, porque si la gente no va a comprar nada que no ve. Entonces, ¿cuál es la idea? Es tratar de posicionarse lo mejor utilizando todas las redes, Instagram, Facebook, no sé, monetizando el canal de YouTube, negociando de alguna manera con TikTok o con algunos amigos que empiezan a hacer algunas pavadas con nuestras canciones. O sea, moverse de alguna manera es digitalmente. Antes lo hacíamos a pata, ahora lo estamos haciendo a través de unas pantallas, pero antes recorríamos la ciudad, ahora estamos recorriendo el mundo. Parece intimidante, pero están dadas las condiciones para poder posicionarse de alguna manera si se tiene constancia. Exacto. Así que si ustedes quieren, damos paso a las preguntas, sí, que no sé cuáles son. Maxi, muchas gracias. Hoy en día puedes poner tu música en todo el mundo estando en tu estudio, y eso es importante, saber utilizar esa herramienta. Voy a responder un par de cosas que escribieron y después Maxi Cabral, que levantó la mano. Y un aplauso por ahí, muchísimas gracias. Diego Hansen dice, hay que meterle metadata especial con ISRC a los videos que subimos a Facebook, por ejemplo, para cobrar derechos por la reproducción. Facebook es muy nueva, empezó a pagar, arregló primero con los sellos discográficos y en breve va a arreglar para pagar derechos de autor. Paga muy poco, pero en teoría el ISRC lo tenés que ingresar en el agregador, es el agregador el que lo distribuye a todas las plataformas, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok y todo eso. Sepan que es muy poca plata, pero bueno, es un comienzo. De Héctor Bypass. Consulta, en los últimos tiempos subí
una canción y la distribuidora que uso, Amuse, me asignó un ISRC. ¿Qué puedo hacer ahora y cómo puedo solicitar un código ISRC propio? Bueno, acá está la pregunta que hablábamos. Te generó un ISRC, el agregador que es Amuse, ficto, y es muy probable que en muchas plataformas no cobres nada, no es un código geolocalizado de la cámara del disco, ni forma parte de la red mundial de la IFPI, que es la Federación Internacional de Productores Fonográficos. Acá lo que tenés que hacer, te asesora CD Baby a cómo arreglar estos temas, estas situaciones. Tenés que subirlo de vuelta con el código ISRC, bajar el otro para que no se pierdan los streams. Muchas veces, y es muy común, se suben mal discos, entonces los tenés que subir con los códigos correctos, después bajar el otro y las plataformas conjugan. Enlaza los dos, claro. Dice que para que no te queden cero, porque si en una tenía 7000 escuchas, no vas a querer perder ese historial. Claro. Después dice Fernando, hay playlists de Agadu, así como se desarrolla de autores en vivo. Hay playlists, cualquiera puede hacer un playlist. Las playlists que hace Spotify son curadores, son personas como nosotros. Si yo me pongo a hacer playlists y pongo temas de todos ustedes, y todos ustedes la replican y empiezan a seguir, capaz que conseguís 400 seguidores, son 400 personas que van a estar escuchando las canciones que vayas subiendo. Y así funciona. De hecho, el año pasado, disculpame que te corte, Dieguito, el año pasado justamente hubo una iniciativa a través de los autores, cuando inició la pandemia, es generar playlists personales, o sea, y linkeando a autores conocidos, entonces, o amigos, para tratar de potencializar de alguna manera esa pérdida de dinero a través de no poder tocar, moviendo, aunque sea las canciones a través de las plataformas. Bien, vamos a Maxi Cabral, te di para activar el audio, Maxi. A ver si podés activarlo ahí. Laura, mis disculpas, un saludo enorme, se tiene que conectar. Ahí está, Maxi, ¿te podés reactivar ahí? ¿Tenés Hola, que activar ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Impeca. No, yo soy el que hablé de la versión de RADA. Ah, bárbaro. Vamos arriba. Nosotros en realidad pedimos la autorización a Gado y como demoró un poco, en realidad nos pudimos poner en contacto con RADA por intermedio de Lucila, o sea, pero se hizo toda la gestión, no es que solamente le dijimos si la podíamos hacer y nada más, se hizo todo. Bárbaro. Bueno, vamos arriba. Muchas cosas para mejorar, las licencias digitales son relativamente nuevas y en el área de licencias especiales estamos trabajando en eso. Bueno, muchas gracias, Maxi. Y Nicolás Sosa, te voy a dar ahí para que actives. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias ahí por toda la explicación. Tenía una pregunta puntual conectada a lo que habían escrito recién, que había estado hablando Daniel, que respecto a los ISRC, mismo si dentro de... Yo subo mi material a través de CD Baby con el convenio, mismo si CD Baby me asignó un ISRC, tengo que hablar con ellos también para lograr, o sea, si le pido a la cámara del disco mis propios ISRC, cambiarlos, o mismo esos que te genera CD Baby funcionarían. Es que en realidad no, la idea es que vos tengas tus propios ISRC a través de la cámara base del disco. CD Baby va a generar unos genéricos. Claro, sí, lo ideal es que vos ya estés registrado como productor fonográfico para o para todos los... eso es un trámite que se hace una vez sola y ya quedás con tu registro y lo podés utilizar todas las veces que quieras con todo el material. Y es una claro, cosa... pero para los anteriores ahora tendría que hacer eso que había dicho Diego, de hacer el trámite con CD Baby con el ISRC proporcionado por la cámara del disco. Para exacto, los temas que estaban. Exacto. ¿Qué pasa? El ISRC es muy fácil, le mandás un mail a la cámara del disco, te devuelve una planilla Excel y ya está. Y en el día se hace. Y una cosa importante, el ISRC... algo que tienen que saber, se ingresa en el máster. O sea, hoy en día cuando estamos masterizando un tema, masterizando un disco, además de la finalización, del orden de los temas y de todo lo que queremos hacer con el sonido final,
en ese momento, en el software, como dijo Maxi al inicio, ingresás la metadata, y esto es muy importante, porque ustedes conocen las aplicaciones como Shazam, o esas aplicaciones que identifican música, cuando te gusta algo la buscas con el celular. La gran mayoría te la reconoce, esas porque están bien ingresados los códigos ISRC. Las que están mal ingresadas de la metadata, y por lo general cuando es música uruguaya antigua, que fue digitalizada y subida, no te la reconoce, no la machea. Si no la machea la aplicación, no la va a machear la plataforma, no va a saber a quién pagarle. Por eso es tan importante lo del ISRC, es como una cuerda que te ata a la canción. Hay software, por ejemplo, que cuando vos estás ingresando, cuando estás haciendo la masterización, lo que tenés que utilizar es un formato que es ID3, o sea, hay varias como formas de ingresar datos, metadata a una forma de onda. Utilizás el ID3 que te permite agregarle, como si fuera no sé, una planilla de registro, montones de informaciones, no sé, desde el estudio en el que estuvo hecho, desde el texto de la letra, para que después lo metas en un MP3 y te salga el texto. O sea, toda la metadata es interesantísima que se puede utilizar, pero también lo más importante es que esté ingresado el código ISRC para que sea rastreable, como decía Diego recién. Sí, sí, mira, acá hay un par de preguntas que las voy a hacer muy rápidas. Horacio de Llorio dice, ¿cómo sé si mis códigos ISRC están bien? Yo los subí a través de Limbo. Los códigos, si los generaste en la cámara del disco, los pediste en la cámara del disco, son únicos. Podés bajarlos de Limbo, las canciones, y subirlas en CD Baby. Tenés ese código de registro ISRC. Después, la cámara del disco le pedimos nosotros mismos ese número, o lo debemos pedir a través de Agadu. Lo piden directo. Se pedía a través de Agadu y se pide a través de Agadu para las ediciones físicas. Antes la edición física vos tenías que pagar el derecho mecánico, que es el derecho de autor por la obra en el disco, para que un artista la pueda comercializar. Por cada disco vendido había una partecita, que era el derecho de autor, que va para el creador de las canciones del disco que se vende. Pero en el digital lo haces directo. Se paga solo después de que suena ese derecho. O sea que se pide directo a la cámara del disco. Después Diego Hansen. Yo tuve que bajarlo de Limbo y subirlo de nuevo por C-Baby. Acá Pedro Capote, muchas gracias, compartió dónde se pueden conseguir pedir los ISRC, que es la página de la página web. Voy con la pregunta de Javier, y le damos la palabra a Manuel Tejera, que levantó la mano. Hola, yo tengo lo mío subido a través del agregador RootNote. Por alguna razón me convendría más subirlo a C-Baby. A los socios, con el convenio Agadu, ¿nos sirve más realmente? Bueno, varias cosas. No sé qué acuerdo tenés con RootNote, cuánto le habrás pagado por subir y cuál será la regalía. Hay agregadores que te cobran una plata por año, o te cobran una plata inicial por subir, te puede llegar a salir entre $50, $70, y te pagan una regalía del 70, del 80, del 85. El acuerdo que tenemos con CD Baby no hay que pagar nada, y la regalía es del 88%. Y no pueden subir todos los discos que quieran. Además, los códigos UPC son gratuitos porque tienen un costo de $20, o sea que ahí te estás ahorrando un montón. El código de barras, exactamente. Y además, mientras el convenio esté funcionando, podés subir desde un single hasta 40 álbumes, eso no hay ningún problema. Bien, muchas gracias por los saludos. Después dice, si tengo editado un CD físico, se supone que ya puse un ISRC. Si lo editaste con un sello, el sello lo pidió a la cámara del disco. Si lo editaste independiente, lo deberías haber pedido. Si no lo pediste, Raúl Jaimes, no sé, seguramente no lo tengas. Si estás haciendo esa pregunta, seguramente no, porque te acordarías. Entonces, como nos ha pasado al 99% de todos los que arrancamos con discos. Exacto. Y no le pedimos nada. A ver, Manuel Tejera, te di ahí para el audio, a ver si te podés desbloquear. Ahí estás. Buenas noches. Quiero en primer lugar saludar a todos los consocios, en especial a ustedes, a Diego y a Maxi. Yo desde mi Minas natal aquí atento, y qué útil, primero quiero decir, este tipo de encuentros, donde va todo tan rápido. Yo que pensaba que iba a rueda del que iba escapado, me doy cuenta que voy atrás en el pelotón, y lejos atrás. Mi pregunta tiene que ver, si ustedes tienen una idea de cuánto cuesta. Primero tenemos que tener una cuenta PayPal, todos esos códigos, en cuánto anda en dólares ese tipo de costos. Ahora, otra pregunta que iba a hacer, ya la contestó,
que hay que hacerlo particularmente al pedir el código ahí en la Cámara Uruguaya del Disco. Y una pregunta, ¿por qué la Cámara Uruguaya del Disco no informa de esto absolutamente a nadie? Lo tiene bajo 4 llaves en secreto a todos estos temas. ¿Será porque siempre fueron 5 o 6 los grandes productores de fonogramas en Uruguay y se cobraban todos siempre de los independientes y de todo? Porque nunca he visto a la Cámara Uruguaya del Disco salir a informar o hacer este tipo de encuentros para informarle a todos los autores y compositores del Uruguay sobre estos temas. No sé quién es el presidente, siempre hay información prácticamente que cero de la Cámara Uruguaya del Disco, una inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos en las asambleas siempre, así que es un gusto verte acá de vuelta desde Minas. Yo voy a responder algunas cosas. La Cámara Uruguaya del Disco ha participado en encuentros que fueron presenciales sobre estos aspectos y también lo digital es muy, muy nuevo y ellos también están trabajando para dar a conocer esto. Antes, uno no podía, para entrar a la Cámara del Disco te tenían que aceptar. Hoy en día, si sos productor fonográfico, vos te presentás en la Cámara del Disco y cobrás el derecho conexo. Los derechos conexos como productor fonográfico. Sépanlo, que ustedes tienen para cobrar las regalías, tienen para cobrar los derechos de autor, los derechos conexos de intérprete a través de SUDEI y los derechos conexos de productor fonográfico a través de la CUD. Todo esto lo puede cobrar un músico independiente. Manuel, ¿cuánto vale esto? No vale nada, porque el acuerdo que tenemos con CD Baby no tenés que pagar el código de barras, no tenés que pagar la subida de los temas, te dan una regalía a vos del 88%, podés hacer una cuenta de PayPal que es gratuita, que se te van a descontar $2 cada vez que te giren plata, o podés sacar una tarjeta de crédito Prex, donde te giran a esa cuenta y vos lo sacás de un cajero, o te pueden mandar un cheque a tu casa, que el cheque tiene $20 del costo de emisión. Entonces, por lo general, esperás a juntar un paquete de plata, $100, $50, cuando se generan regalías, y eso va a tu cuenta. Pero sepan, para que tengan idea de números, que para cobrar algo van a tener que empezar a pensar en 100.000 streams. Más o menos, a grosso modo, yo hice un cálculo, no es de derecho a autor, es como regalía que te manda como productor fonográfico. Exacto. Por cada 1.000.000 de streams, un artista que tiene 1.000.000 de streams mensuales, lo cual, sos un mega exitoso, está tocando por todos lados, cobrás más o menos en el entorno de $6.000, $7.000 por mes de productor fonográfico. Pero un artista que tiene 100.000 por mes cobra 700. Y ahí empiezan a haber artistas, bandas independientes. En Argentina hay muchos casos que tienen 300.000, 400.000 por mes. Esas bandas están empezando a tener un movimiento mensual importante. Eso antes era imposible distribuir en todo el mundo. No podías generar esa red. Así que es un tema interesante las posibilidades que esto generan, pero hay que elaborar mucho para empezar a para que empiecen a sonar. Yo voy a leer algunas preguntas más. Subiendo el ISRC a CD Baby, ya estamos dentro del convenio ganado, pregunta Héctor Bypass. No, nosotros los ponemos en contacto con Martín Liviciche, que es el representante de CD Baby en Argentina, le decís que sos socio de Agadu, y ahí él te manda los códigos para subir. Los ISRC los pedís en Uruguay, como dijimos en la Cámara del Disco. Nosotros, a través de la unidad de contenidos, recibimos todas las solicitudes y hacemos el link para hacer un contralor. Entonces, nos tendrían que mandar, los que quieren hacer uso del convenio, nos tendrían que mandar un mail a contenidos, yo lo voy a poner acá en el chat, contenidos@agadu.org, solicitando hacer uso del convenio, y ahí nosotros le mandamos un instructivo, a muchos de ustedes ya se los debemos haber mandado, una copia de la planilla a presentar en la Cámara Uruguaya del Disco, para que ustedes la manden junto con la fotocopia de la cédula y una firma, que puede ser digital también, no hay problema. Y eso después los linkeamos al mismo tiempo con Martín, que les va a preguntar qué quieren distribuir, y ahí empieza toda la movida. Muy bien, muchas gracias, Maxi. Bueno, hay algunas preguntas recurrentes. ¿Cómo se suben los temas CD Baby? Pregunta Julieta Stoll. Ahí lo dijimos recién. Nosotros subimos por CD Baby, pero pagamos porque no estábamos informados del convenio. Bueno, Maxi, ahora todo lo que subas después no vas a tener que pagar nada. Fíjense que si uno sube 3 discos por año, podés generar 3 EP por año hoy en día. Y capaz que eso empieza a ser, es una plata por año. O sea, este acuerdo es muy bueno.
Gracias Gerardo Álvarez, que se retira. Pedro Capote, ¿dónde se cobran los derechos fonográficos? Vos, Pedro, creo que te estás refiriendo a los derechos conexos. Como productor fonográfico, te los paga la CUD. Tenés que ir a la CUD, presentarte y te los liquida. Pero tenés que generar muchos streams para que eso empiece a funcionar. De Rodrigo Leza. En caso de que se termine el convenio CD-Baby Agadu, ¿qué pasa con el seguimiento, futuras subidas a plataformas, costos y gestión de códigos nuevos de la cámara, del disco y posterior monetización? Los discos que ya subiste ya quedan en el acuerdo y nunca se van a bajar. Si se cae el acuerdo con CD-Baby, caerá para próximos discos, pero ya lo que subiste ya queda. Pablo Grosso. Buenas. ¿Los ISWC y UPC se generan en Agadu? ¿También se generan en el máster junto con ISRC? Bueno, ahí está, Pablo. Mirá. Los ISWC son los códigos que se generan cuando registras una canción en Agadu. Es International Standard World Composer. O sea, es el código internacional del compositor. Ese código, cuando vos registras un tema en Agadu, te lo genera directamente Agadu en el sistema mundial de registro, que es el SGS, y te lo da automáticamente. Bueno, lo podés ver en tu página web de usuario Agadu, vas a ver que hay un código ISWC. También te van a dar un IPI, que es el número de socio mundial como autor, no es el socio Agadu, es el número, la cédula de identidad autoral mundial. Exacto. La CISAC. Ahora, el ISRC... Que te lo piden, discúlpame, te lo piden cuando vos vas a registrar una obra en Agadu, tenés que tener tu número de IPI, que generalmente... Te lo piden ahora, el número de IP, todo el mundo pregunta, ese es el número de IP. ¿Y qué es el ISRC? Es el International Standard Recording Code, o sea, el código de grabación. Y esto es importante. Vos registrás una canción... Disculpame, pero es como un ISO, es una norma ISO como la 9001, pero es una ISO internacional de registro de temas. Perdón, claro, te estoy cortando. Perdón, pero estamos buenísimos. ¡Cuánta data que hay! Entonces, vos registrás un tema y te dan un ISWC. Grabás el tema, generás un ISRC. Ahora, si haces una versión en vivo de ese tema, vas a generar un nuevo ISRC, porque es una nueva versión, pero es el mismo ISWC. Entonces, hay un único código autoral, que es el registro de la obra, y hay tantos ISRC como versiones se hagan y artistas hagan de esa canción. Entonces, el código autoral le va a liquidar siempre por ese código al autor de la canción, los diferentes ISRC a los diferentes intérpretes y artistas que grabaron la canción. ¿Se entiende ese concepto? Y eso es muy importante, por eso es muy importante poner bien esa información. Bien. Hay plataforma para audiovisual en Agadu. Esto es de usuario, no sé quién es usuario, que levante la mano y le doy la palabra. Ahí está. Si querés, te doy la palabra y haces la pregunta. Esperá para que te reactivo el audio ahí. Tenés que activar tu audio y ahí te escuchamos. Solicitar. Ahora, hola. Ahí estás. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Bueno, gracias. Buenas noches, primero que nada, súper interesante. Mirá, te la hago cortita. Un doble proyecto audiovisual y banda de sonido. Es una película que creo que viene de todo lo que es este proceso nuevo de creación en base a lo digital, ¿no? O sea, en el mercado americano es muy común que salga una película y a la vez sale un disco, o sea, sale un soundtrack. Yo en este momento acabo de hacer eso mismo. Si bien está conversado de palabra con los artistas, obviamente los artistas saben que la música que va a salir son como dos productos aparte. Y ahí es donde me empieza a generar todo ese tema de los códigos. Sí, muy bueno, felicitaciones, el Toto habla acá. Me acabo de dar de baja a ver si puedo entrar al éxito dentro de los 100, así dice alguna cosa. Dale, abrazo grande, muy bueno todo. Muy bien, sí, ahora sí. Ahí va, claro, se me genera esa duda de que al tener dos productos voy a tener que, o sea, como yo no soy productor discográfico, en realidad recién entro como productor audiovisual. Y en un mundo de plataformas, porque en este momento, digo, incluso las salas están cerradas, digo, vamos a tener que manejarnos con un montón de cosas que son nuevas. Y me quedó un poco claro, tengo claro lo que es el tema de la gestión de derechos, no me va a quedar claro todavía el tema de cómo voy a reproducir eso, si hay plataformas, si puedo desde Agadu mismo desarrollar un método de difusión a nivel digital.
Y nada, y tengo una sola duda con un tema, que ponele que es el bolero de Ravel, que es un tema que creo que es libre de derechos, pero hay un derecho de interpretación, ¿no? O sea, aparte o sea, hay que hacer una Bien. gestión aparte. Vamos a hacer algo, porque son muchas preguntas, son muy puntuales, capaz que acá hay como 100, con gusto, si querés después te Sin dejamos apuro, los porque voy a datos, hacer llegar todo, pero o muy sea, voy a bien. llegar... El disco lo vas a subir como un disco a las plataformas digitales. La música de la película la vas a registrar con lo que se llaman QE Sheet, que es una planilla de registro de composiciones para audiovisual, y eso es, que es como una planilla donde dice en el minuto tal, entra tal canción, y es tema central. En el minuto 15 hay esta música y es una música incidental que está de fondo. En el minuto 30 hay una canción que es central y cierra con tal. Eso es lo que es un QE Sheet, es la forma en la que se declara las composiciones para obras audiovisuales. ¿Tá? O sea que vas a tener que hacer diferentes declaraciones en función de los diferentes usos. Pero después, y después el bolero de Ravel, tenés que ver si Ravel está en dominio público, pero a su vez la versión que vas a editar, tenés que ver si esa versión entró en dominio público, porque una cosa es el autor, pero otra cosa la puede haber interpretado la Filarmónica de Viena hace 20 años, sigue en dominio privado, la versión que estás usando, y te la van a bajar. ¿Tá? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Muchas gracias, pero después te pasamos los datos y seguimos hablando con gusto. Bien. Acá, ¿cómo para saber mi IPI? Ahí ya lo respondió Maxi y Pablo Grosso. Perdón la insistencia, creo que en mi pregunta se perdió un dato. ¿Los ISWC y UPC también se ingresan en el máster junto con los ISRC? No, no. La metadata que se ingresa en un máster es solo el ISWC, es lo que te permite un WAV. La tecnología WAV en la que estamos masterizando, para mí, es antigua. Se masteriza en 16 bit 4400, que es la tecnología de CD. En breve las plataformas van a tener que adoptar y aceptar formatos de más resolución, 24 bits, 96 kHz, porque son los audios de alta resolución, y que te permitan ponerle más información, como se le puede poner un MP3, que a su vez le puede poner el artista, el productor, el intérprete y año de edición. Cuando masterizás audio, solo ingresás el ISWC. Y el código UPC se ingresa en el agregador digital cuando estás subiendo el disco, nada más. No tiene nada que ver con el máster. Espero, Pablo, haber respondido tu consulta. No sé dónde estás, levanta la mano, cualquier cosa. Y bueno, Vena Odela. A ver, están muy despegados con el sistema. Gracias por compartir y ayudarnos. Gracias por haber participado. Y si les parece bien, lo que podemos hacer, si quieren subir algún disco y hacer como una especie de taller práctico, y esto lo hemos hecho en otras instancias con Maxi, se inscriben, para eso van a tener las canciones registradas y grabadas, y ya con los códigos, y Maxi puede subir un disco para que vean cómo se sube en la página web de CD Baby, los pasos que se siguen. Tienen que tener el arte del disco, van a tener las canciones grabadas, registradas y todo eso. Maxi, te habilito el mic, no sabía que estabas desactivado, perdona, ahora sí. ¿Estás ahí? Gracias, sí, estoy acá, perfecto. Sí. Nosotros llegamos a hacer una instancia muy interesante, no sé si algunos de ustedes participaron, pero hicimos presencialmente en la Casa del Autor, junto con Martín Livicic, directamente de CD Baby Argentina. Hicimos un taller presencial con las máquinas, cada uno se trajo sus computadoras, y claro, los requisitos eran importantes, porque primero que teníamos que tener el tema pronto para subir. La carátula, fundamental, hay todo un tema con el tema de la carátula, tiene que ser una carátula diferente para un single que para un álbum, por más que ese mismo tema está dentro del álbum, tiene que tener unos formatos específicos, un cuadrado perfecto, no pixelado, bueno, etcétera. Por supuesto, los códigos ISRC ya prontos para asignar, y bueno, y ellos directamente, Martín Livicic de CD Baby les asignaba, por supuesto, un código de UPC, un código de barras, directamente para poner ahí mismo, y otro cupón de pago para habilitar el pago directamente sin tener que desembolsar nada con tarjetas ni nada. Nosotros estamos proponiendo hacer un taller virtual de la misma manera, y entonces, claro, lo que se necesitan son justamente todos los materiales
que se utilizan para no andar perdiendo tiempo, ¿no? Los amigos que estén participando acá, ya hemos coordinado con CD Baby, tienen un cupón de pago gratuito, por supuesto, y un UPC para el taller. Lo que necesitan tener es una canción para subir. Lo que decía Diego, también los formatos de audio se suben en MP3, cosa que es medio extraño. Y bueno, acepta FLAC y acepta AIF y acepta otros formatos de audio que en realidad son más que nada de sistemas, más allá de calidades, que eso es discutible. Y WAV, por supuesto, 44, 16 bits, la frecuencia del viejo y querido CD de toda la vida. Así que bueno, nada, sería cuestión de quedarnos en contacto después, que nos se comuniquen los interesados a participar en el taller, y una vez que, dado un tiempo prudencial, que cada uno pueda solicitar, o si los que ya tienen los códigos y todos los materiales, en el momento que tengamos todos los materiales, nos podemos volver a conectar y ya compartiendo pantalla directa sobre la plataforma de CD Baby, vamos viendo qué se pone en cada una de las pestañas y explicando cada uno de los pasos que a veces suelen ser medio engorrosos. Maxi, ¿qué hacemos? ¿Dejás un mail para los que estén interesados y le escriben directamente? Podemos hacerlo directamente al mismo que se estaban comunicando y después los reenvían a contenidos. Me parece que es lo más lógico. Ahí está. Entonces, en el mail en el cual ustedes se registraron, los que quieran hacer este taller práctico de su vida, se comunican ahí y coordinan con Maxi un nuevo día. A su vez vamos a colgar la plataforma, la charla vamos a colgar en el YouTube de Agadu. Yo en este momento, si ustedes me permiten, les voy a compartir, si es que me deja esta máquina, compartirles un archivo a todos sobre, en realidad son unas capturas de las páginas de CD Baby para que sepan exactamente, más allá, por supuesto, del audio, qué se necesita con la carátula, porque eso es un trancazo bastante grande y tiene que ya estar pronto, porque después hay muy pocas posibilidades de poder retocar ahí mismo en el taller, que ya nos ha pasado varias veces. Estoy tratando de ver cómo podemos mandarle a todos un archivo. No sé por qué no me permite abrir a la computadora. Me tendría que poner Dropbox, Microsoft. Las corporaciones. Microsoft, Box, Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox. No. Lo enviamos por correo, es mucho más fácil, sí, va a ser mucho más fácil hacer un reenvío directo para cada uno de ustedes, sabiendo exactamente qué es lo que tienen que hacer. Va a ser más fácil, porque la tecnología tiene esas cosas también. ¿Algo más, Dieguito? ¿Alguna otra pregunta? Por acá estamos. ¿Dónde ¿Dónde solicito el formulario de solicitud de edición que me solicita la CUD? Pueden entrar directamente a la Cámara Uruguaya del Disco, ahí está el formulario, o si lo quieren hacer a través del convenio, como explicaba Diego hace un rato, nos mandan a nosotros contenidos@agadu.org y ya se los mandamos junto con la autorización y el enlace a la oficina de Argentina CD Baby para que les habilite el convenio. Ya le estoy poniendo de nuevo contenidos@agadu.org. Y bueno, y por ahí estaríamos. Muchísimas gracias por participar. Me di cuenta de una cosa, de que el servicio de Zoom que nosotros tenemos topea en 100 y se habían inscrito 290 personas, o sea que hubo mucha gente que quiso entrar y no pudo entrar porque quedó topeado en 100. Vamos a ver si... Perdón, entre ellos el presidente que quería despedirse con unas palabras y tampoco pudo. Por eso quedamos topeados. Y vamos, capaz que repetimos la charla entonces, porque quedó mucha gente afuera. No esperábamos, nunca esperamos que fuera a tener tanta convocatoria. Y bueno, muchísimas gracias por participar, y las puertas están abiertas y es un gusto para nosotros responder todas las consultas. Así que muy buenas noches y vamos a seguir cuidándonos y a ver si vuelve en breve la música en vivo que tanto necesitamos.
Vamos arriba. Por supuesto. Estamos a través del correo de contenidos por cualquier consulta tecnológica o lo que sea de su vida. Y como decía Diego recién, ojalá nos veamos pronto de face to face. Sí, la próxima Un abrazo reunión, grande para todos. ojalá que la podamos hacer presencial y poder brindar y bueno, y celebrar la música y la vida. Muchísimas gracias y sigan componiendo, sigan creando y cualquier consulta, estamos acá. Abrazo. Un abrazo.